Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast. Te habla Rubén Quiles. Encontré esta publicación por ahí, Michael Castro, no sé quién es Michael Castro, por este meme que dice: llevo desde el principio del cristianismo buscando cómo acabar con la iglesia, pero nunca se me había ocurrido crear un partido cristiano que dividiera a los hermanos y ponerlos a pelear por política. Eres un genio, me quito los cuernos en respeto, están hablando de política, se olvidaron del evangelio, te amo. Yo no sé si él está exagerando un poquito, ¿verdad? Que realmente el crear un partido político pues divida a la iglesia para siempre y nos destruyamos. Europa está llena de partidos cristianos, cuyas bases pueden ser protestantes y hasta católicas. El movimiento nacionalista de Pedro Albizu Campos tiene una base católica. O sea, siempre está presente allí. O sea, no es que, ¿verdad? Siempre, o sea, obviamente cuando tú estás en la iglesia, tú tienes la representación de un montón de personas. ¿Me entiendes? Donald Trump utilizó el cristianismo y la base del cristianismo conservador para llevar su campaña y poder. Y obviamente cristianos demócratas peleaban y a lo mejor no se sentían muy cómodos con los cristianos trumpistas o maguistas. O sea que pues. Pero sigamos allí. Él sigue diciendo acá: hace varios años atrás nació un partido de valores que pretendía aglutinar en sus filas todas aquellas personas que se hacían llamar conservadoras. Ese partido creció, cayó en tiempo récord, desde hace varios días atrás, con las renuncias de toda la cúpula y el liderazgo Proyecto de Dignidad implosionó y en el proceso se causó un daño a la iglesia. Va a tomar tiempo sanar las heridas y división que causó el Proyecto de Dignidad en la iglesia. Aprendamos la lección. El único que vino a destruir se llama Satanás y cualquier cosa que se causa división no es bueno para la gente. Proyecto de Dignidad causó mucha división, puso a pelear hermanos contra hermanos y todo por política. Cuando comencé a ver lo que Proyecto de Dignidad le estaba haciendo a la iglesia, me moví, comencé a alertar. Ese es el Juan el Bautista Complex, voz en el desierto. Comencé a alertar a otros a mi estilo. Y con ese estilo, pues, si tenía redes sociales y eso, pues ya tú sabes, monetizamos. Yo lo mismo puedo escribir un ensayo, hacer un meme o un podcast. Yo siempre señalo a Proyecto Unidad y a su dueño, César Vázquez, como le dice el dueño, ¿me entiendes? Eso es como que medio ofensivo. Que es una figura pública con escritos y memes y podcasts. También señale a otras figuras prominentes de los partidos de las cabecillas, algunos creyendo que Proyecto Unidad era la iglesia, un proyecto de Dios. Tomaron mis señalamientos, Berlín. Tomaron mi señalamiento como ataques y se metieron en el fuego cruzado. La Biblia dice claramente que es una estupidez meterse en peleas ajenas. Proverbios 26-17. Seguimos adelante y aunque me sacaron de todos los grupos de Proyecto de Unidad cuando vieron que no me tomé el culé, o sea, yo tengo una revelación que nadie tiene, de ellos me enteraba de lo que decían de mí. Hay gente que todavía me quiere y me decían que todavía me quiere y me decían las cosas. Nunca supe la razón por la cual preguntaban por mi lugar y dirección de trabajo, bla, bla. Desde un principio dije que Proyecto Unidad era un partido más. Hasta Juan Carlos Matos en un momento lo llamó un milagro de Dios. Y René Pereira Jr., que se había convertido en un apologista, se fueron. Pero yo me equivoqué. Proyecto Unidad no era un partido más. Eso se estaba convirtiendo en una secta. Muchos de los que se fueron luego de estas pasadas elecciones se dieron cuenta cómo el personaje del cuento de Bagazo, Alejandro Díaz, se dieron cuenta como el personaje del cuento de Bagazo, los que han leído Alejandro Díaz Alvaro, lo que significa el Bagazo, que fueron acusados y descartados por la pseudosecta y su papisa y empieza un montón de improperios. Imagínate, ese hombre hace una referencia a la Alemania del tipo del bigote, inclusive. Yo creo que él está un poquito exageradito, ¿entiendes? Sí, uno puede rescatar unas cosas de lo que él está diciendo, pero si tú me dices a mí que Proyecto de Dignidad es la causa de la división más grande que pueda tener el sigma religioso más grande de la iglesia, pues entonces tú no viviste lo que fue el Evangelio de la Prosperidad, que también trajo mucha división en la iglesia y trajo muchos conflictos, muchos problemas en la iglesia, y ante eso también nosotros sobrevivimos. Ciertamente, pues, mezclar la iglesia con la política es delicado.
Pero yo creo que el Proyecto Dignidad no cae solamente por el hecho de que la iglesia hable de política. Proyecto Dignidad cae porque simplemente, y lo mismo que le está pasando al Movimiento Victoria Ciudadana, son partidos jóvenes, son partidos que están tratando de buscar una razón de ser para establecerla como centro y atraer personas de las periferias para que vengan a sus partidos. Eso no siempre es fácil. Lo que le dio contra el piso al Proyecto Dignidad fue Jennifer González y el giro del PNP a la derecha. Eso fue todo. Todo. Si Pierluisi y el wokista se iba a quedar en el PNP, Proyecto Dignidad hubiese tenido una oportunidad grandísima de seguir haciendo daño al PNP y de seguir vaciando el PNP. Pero Jennifer González, política gusá, abrió los ojos y dijo, ok, ya eso es lo que yo tengo que hacer. Yo voy a dar un giro a la derecha y efectivamente funcionó. A tal punto que mira lo que está sucediendo. Lo mismo está pasando en el Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Qué sucedió en el Movimiento Victoria Ciudadana? Surgió Pablito José. Y desde que surgió Pablito José, un candidato con reales posibilidades de ganarle al PNP, ¿qué están haciendo los tipos? Vámonos de aquí. Aparte, sí hubo unas problemáticas. En Proyecto Dignidad, la problemática fue que llegara Javier Jiménez de paracaídas y no se le diera la oportunidad a Nora de competir en una primaria por la gobernación para ser candidato de la gobernación. Eso fue un problema que causó división. Aparte de que salió por ahí Elizabeth Torres hablando de las barbaridades de Rodríguez Bebé de Alián, pues obviamente eso también afecta grandemente. ¿Sabe? El votante de Proyecto de Unidad tiene ante sí una decisión. O yo voto por este partido que no tiene posibilidades de ganar, o sea que como quiera que sea, mis propuestas acerca de un conservadurismo moral no se va a escuchar, o yo voto por el Partido No Progresista, que a lo mejor no es lo más perfecto, pero esa gente gana, y desde el primer día Jennifer González cogió a toda la gente de la iglesia, lo sentó al frente, que ustedes quieren, esto y esto, dicho y hecho, boom, dale, sale, ya estamos claros, chévere, votan por mí, recuérdate, 2028, espero tu voto, se acabó, y la gente dijo, pues, la gente puso en balance, y no, pues, eso es lo que pasó, eso fue lo que sucedió, ¿entiendes? Aparte de que el Proyecto de Dignidad tiene PNP dentro. Entonces ellos están viendo que un tipo que es Juan Dalmau está a punto de ganar las elecciones. Pues que ellos hicieron, no. Porque si gana Juan Dalmau, va a ser peor para Puerto Rico. Porque entonces sí que nos meten la izquierda como es. No, no, no. Esto es lo más... No es que el PNP sea el partido. Guárdate que el PNP funciona en un environment, ¿sabes? En un ambiente que no creó el PNP. Es un ambiente que se creó para los tiempos de Muñoz Marín. Corporaciones públicas, uniones obreras y todas esas boberías. Eso lo creó Muñoz Marín. Y con eso tiene que reaccionar el PNP. Con todo eso, con ese mundo socialista. Pero, o sea, hay que ver cómo se están moviendo las cosas. Vender la autoridad de energía eléctrica o privatizarla o poner un de esto, eso no es una medida de izquierda, es una medida de derecha. Con eso tú liquidaste una unión obrera. Y las uniones obreras son de izquierda. Tú sabes. ¿Ok? Los colegios estos de oficio, colegios de abogados, los colegios, todas esas ideas de colegios de abogados y todas esas varias son de la izquierda. Centralizando núcleos para entonces pedir cuotas de voto. ¿Por qué hizo el PNP? Se acabó eso. Claro, lo que pasa es que son medidas de derecha que le convienen a ellos como partido. ¿Ok? Así que cada cual, ¿verdad? Mira las cosas como las tenga que ver. Pero obviamente, cuando tú te miras al análisis, don Castro, el giro que ha dado el PNP a la derecha no lo hubiese dado si no hubiese existido Proyecto Dignidad. Así de simple. Y si ahora tú estás viendo leyes que apelen
a las convicciones de la iglesia. Para que crear un partido político no es fácil. Te explico. Un partido político necesita financiamiento. Ese financiamiento no va a venir por obra y gracia del Espíritu Santo. Perdone que utilice esa expresión. Puede venir. Si tenemos fe, puede venir. Pues claro que puede venir. ¿Ok? Pero en la medida que el partido político gana elecciones y se presenta como una posibilidad de que al tú ganar lo que yo creo se va a poder establecer en el país, tú vas a recibir financiamiento. Proyecto Dignidad en algún momento fue un partido que causó peligro al PNP o que le causó un tipo. No, lo que podía hacer es que perdiera el PNP o que tuviera menos, pero a la hora de la verdad y en el análisis, el Proyecto Dignidad no era rival en estos momentos. Entonces, Proyecto Dignidad, aparte de eso, que a lo mejor lo podrán criticar, pero Proyecto Dignidad tenía que expresar algo más allá de las ideas conservadoras. Tú tenías que expresar cómo tú vas a enfrentar los diferentes retos y desafíos que tiene la sociedad puertorriqueña. En su primer intento, eso no estuvo muy claro. Ya en este segundo intento, en este ciclo electoral que acabó, Proyecto Dignidad trató de darnos, de articularnos una idea. Porque antes lo que todo el mundo decía, ustedes son monotemáticos, lo único que ustedes hablan es de aborto, de la perspectiva de género y conservadurismo moral. Pero tú tienes que hablarle a la gente de otras cosas. Entonces, cuando se entraban en esos temas, el estatus. O sea, tú tienes que hablarle a la gente del estatus. ¿Cuál fue la idea que diste de estatus? ¿Cuál fue la idea que vio Proyecto de Dignidad de estatus? Una asamblea. Cuando los estadistas vimos que tú, ¿qué? Asamblea, eso es lo que está diciendo Movimiento Victoria Ciudadana. Tú te metiste en el plato de Movimiento Ciudadana, pero ya ellos tienen articulado excelentemente bien su idea. Entonces tú trataste de meterte allí. Entonces trajiste un estadista para que un estadista, Javier Jiménez, nos hablara de la Asamblea Constituyente. Pues, obviamente. O sea, esto no tiene que ver por pelear ni nada. Esto tiene que ver porque Proyecto Dignidad no supo hacer unas cosas. Si Proyecto Dignidad se hubiese aliado a la estadidad, hoy la historia sería diferente. Y yo hablé con personas que conozco y se los dije. Se rieron de mí y me ignoraron. O sea, no estoy hablando que se rieron, pero como que ya nosotros tenemos esto cuadrado. Y yo se los dije, ustedes lo que tienen que tornarse la estadidad. No me hicieron caso. ¿Sabes? La única forma que, y dando yo que ideas al enemigo, la única forma con la cual un partido puede realmente darle el cantazo fuerte al partido no progresista es absorbiendo la estadidad. Pero hasta que no hagan eso, pero como tienes un partido que se compone de todo el mundo, pues hay unos temas que tú puedes ser más libre cuando hablas de conservadurismo, pero cuando vas a hablar de estatus, tienes que ser más sosegado. Y eso fue lo que le pasó a Proyecto Dignidad. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí que, para terminar, el pastor René Pereira abandona Proyecto Dignidad, dijo que el partido se ha convertido en una casa sin liderato y sin una figura cohesiva que le dirija. Y yo lo que le digo al pastor René Pereira, el problema de Proyecto Dignidad es que hay unos temas que no supieron manejarlo, y como por ejemplo el estatus, ellos no supieron manejarlo. Tú decís que esto se va a manejar con una asamblea constituyente. Mira lo que le pasó a los partidos que creían en asambleas constituyentes. Pues el otro que está desapareciendo es el Movimiento Victoria Ciudadana. Pues, ¿por qué? Pues porque por un lado te decía asambleas constituyentes y un montón de cosas, pero por otro lado todo el liderazgo de proyecto de Movimiento Victoria Ciudadana se fue hacia la independencia. Cuando el partido tiene una fuerte tendencia a la asamblea constituyente y más que nada a la República Asociada. ¿Okay? ¿Qué él dice? El pastor y líder conservador, sacamos esto de Indiario, el pastor y líder conservador René Pereira Jr. oficializó su renuncia y desafiliación de Proyecto Unidad con un mensaje extenso en su página de Facebook. El líder
denunció la fragmentación interna, la falta de liderazgo y el rumbo errático del partido que ayudó a fundar y a promover desde sus inicios. El factor es que formar un partido político no es tan sencillo como decir, fundamos este partido para tirar el PNP. No. Fundar un partido político no es solamente conseguir votantes, es conseguir a las personas expertas que te ayuden a bregar y a desarrollar ese partido. Y yo siempre encontré que Proyecto de Dignidad no tenía eso. Proyecto de Dignidad era un grupo de personas que tenían unas buenas intenciones, pero se quedaban en buenas intenciones. Lamentablemente, Proyecto de Dignidad se ha convertido en una casa dividida contra sí misma, una casa sin, bueno, sí somos los de la iglesia, una casa sin liderazgo y sin una figura cohesiva que imparta rumbo y dirección, expresó citando el versículo bíblico de Marcos 3:25 que marca su crítica. Bueno, eso pudiera ser así, ¿ok? No hay problema con eso. Pero ella recordó que llegó al movimiento sin provenir de otro partido político y que incluso antes de la existencia de Dignidad ya defendía el llamado voto moral y el lema no por colores sino por valores. Reconoció que su último voto íntegro después de apoyar a Dignidad o antes de apoyar a Dignidad fue por el PPD en el año 2000, obviamente para sacar a Pedro Rosselló, algo que dijo lamentar. Dignidad surgió con mucha esperanza, bueno, sacar el PNP, ¿verdad? Surgió con mucha esperanza y fue el instrumento en el cual muchos conservadores y cristianos nos vimos representados, escribió. Sin embargo, lamentó que el partido nunca haya podido desarrollar esa experiencia política, lo que te dije al principio, y funcionar como debe funcionar una colectividad. Pero es que el problema es ese, lo que te estoy diciendo. ¿Sabes? Formar un partido político en Puerto Rico. Entonces, la gente se cree que Puerto Rico tiene tanta gente. La gente de Puerto Rico no tiene tanta gente. Entonces, muchas personas no quieren meterse en el drama político. ¿Por qué? Porque realmente meterse en política es una chavienda, y sobre todo en Puerto Rico. Pero también cuestiona la llegada del alcalde Javier Jiménez al partido, diciendo que nunca vimos en él, que muchos vimos en él una esperanza. Bueno, yo también lo pude haber visto desde ese punto de vista. Y oportunidad de crecimiento y fortalecimiento, pero fue lo contrario. Nunca entendió ni asimiló lo que era Proyecto Unidad y la lucha conservadora. Y sí, se vio comparado, obviamente, porque tú traes una persona que fue estadista, fue PNP, y que te puede traer un input al partido. No lo trajo. El pastor también arremetió contra lo que denomina una lucha interna autodestructiva dentro del partido, y entonces ahí puede estar las luchas que había entre Nora y Javier Jiménez, quién va, quién viene, esos son parte de los partidos. Pero un partido nuevo, lo que él está diciendo es que el partido Movimiento Proyecto de Dignidad no tenía un cacique que dijera, así es que nosotros vamos a correr. ¿Me entiendes? Pues como todo el mundo era líder, había mucho cacique y poco indio. Además, criticó el ascenso del discurso extremista y sectario de los anti-vaxxers y los conspiranoicos, señalando que no es un grupo muy grande, pero sí muy vocal. El detonante final a su salida fue una carta enviada por la secretaria del partido, advirtiendo de que perdería su afiliación si no pagaba sus cuotas. Ahí viene el asunto de las cuotas, que me imagino que usted lo habrá escuchado. Entonces, no estoy en condiciones de enviar cientos de dólares a un partido político y menos bajo estas circunstancias. Seguiré siendo una voz conservadora de valores cristianos en el foro público, como lo he hecho desde mucho antes de que existiera Proyecto de Dignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces ahí tuve los sismas. Mira, él aclara que el conservadurismo, aunque dentro del discurso conservador está lo de los anti-vaxxers, ¿ok? Pero no necesariamente es lo mismo. Y pues son muchas cosas. Él menciona falta de liderazgo y lo que yo menciono es que pues realmente un partido político no es más que nada, no es solamente tú buscar votantes, sino que un partido político necesita dirección, necesita estructura, eso toma tiempo, como quiera que sea. Ellos tienen sus legisladores
tiene a Bebe, a Liceburgo, la tienen en la legislatura, o sea, como quiera que sea, Proyecto Dignidad logró meter algo que no hizo Movimiento Victoria Ciudadana. Pero vuelvo y repito, partidos nuevos son bien complicados, no es fácil de hacerlo. Tú tienes dos buenos partidos, que es el Partido PNP y el Partido Popular, que se han mantenido allí durante muchos años, mucho tiempo, y la gran población de Puerto Rico o son PNP o son populares, y hay unas minorías ahí con el Partido Independentista. Eso es lo que hay. Entonces, para tú bregar las cosas, tú tienes que sacar PNPs y populares de sus casas para entonces que se vayan a vivir a la tuya. Entonces, eso, pues en ocasiones, no es tan fácil de hacer. Bueno, no sé qué tú piensas, pero me puedes dejar tu opinión en los comentarios y nos veremos en el próximo. Bye.